Química General, Unidad 3, Cinética Química. Subtema 4.3, Velocidad de reacción. En esta presentación vamos a ver las expresiones matemáticas para definir la velocidad de reacción o ley de reacción de una ecuación química. Vamos a ver también las relaciones que se establecen entre la velocidad de desaparición de un reactivo y la velocidad de aparición de un producto. Asimismo, vamos a revisar o a mostrar los procedimientos que pueden aplicarse para medir la velocidad de una reacción dependiendo sus características físicas de las sustancias y de cómo se lleva a cabo el proceso de una reacción química. Definir lo que es velocidad. Este básicamente va a ser la rapidez con la que ocurre un cambio de un suceso en un intervalo de tiempo dado. De tal manera que podemos definir a la velocidad de una reacción como la rapidez con la que va a ocurrir un cambio en las cantidades de concentración, ya sean de reactivos o de los productos, durante un determinado tiempo. La unidad de medida de la velocidad de reacción van a ser la molaridad o el número de moles sobre litros sobre segundos. O sea, vamos a medir esa cantidad de concentración que va a desaparecer en el lado de los reactivos o bien la cantidad de sustancia que se va a producir en el lado de los productos de una ecuación química. En la velocidad de reacción podemos considerar una reacción A que va a producir B. En este caso, la velocidad de reacción se expresa ya sea como la velocidad de desaparición del reactivo A o bien la velocidad de aparición del producto B. Matemáticamente esta representación de velocidad, ya sea de aparición o desaparición, se establece la relación del cambio de concentración, en este caso de B, en un determinado tiempo. Por lo tanto, necesitamos la cantidad de concentración que existe en un tiempo 2 menos la cantidad de concentración en un tiempo inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial a la cual se lleva a cabo la medición. De manera compacta podemos expresar la velocidad media respecto a B como el cambio delta representa el cambio de la concentración de B, lo vamos a expresar de esta manera, entre el intervalo de tiempo en el que estemos realizando la medición. De la misma forma podemos expresar la velocidad media respecto a A. Nótese aquí en esta expresión que aparece un signo menos, ya que nos va a indicar que es la sustancia que se está consumiendo o la que va disminuyendo su cantidad. Por ejemplo, de la siguiente reacción vamos a calcular la velocidad media de desaparición de la sustancia A en el intervalo de tiempo de 20 a 40 segundos, con las concentraciones de 54 y 30 molar respectivamente. O sea que a los 20 segundos se tenía una concentración de 54 y a los 40 segundos se tenía una concentración de 30 molar. Es lógico que al avanzar el tiempo pues va a ir disminuyendo la cantidad de A si se considera A como un reactivo. Bien, tenemos la ecuación química que debe de estar
balanceada. Este es uno de los propósitos o una de las importancias de balancear las ecuaciones químicas, ya que nos va a servir no solo para realizar cálculos estequiométricos, sino también ahora vamos a aprender de que también es importante para determinar las velocidades de reacción. Bien, entonces aplicando la definición de velocidad media, como se trata de un reactivo, en este caso A es el reactivo, por lo tanto debemos de expresar con el signo menos la velocidad media, que es la cantidad que se va a ir disminuyendo. Bien, en un tiempo final tenemos una concentración menor de 30 molar menos en un tiempo inicial se tenía 0.54 molar. Bien, aquí hay un pequeño error. Aquí debería de ser 0.54 y este 0.30. Bueno, tomando esos valores nos va a quedar la diferencia de la concentración o el cambio de concentración que hubo en el lapso de tiempo del 20 a 40 segundos. Tenemos el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto nos va a dar de 1.2 por 10 a la menos 2 molar sobre segundo. Ahora podemos expresar el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Esto es si hacemos que el lapso de tiempo sea cada vez más pequeño o vamos acortando los tiempos de tal manera que llegamos a definir una velocidad instantánea, o sea, una velocidad en un punto determinado. Esta velocidad instantánea es la velocidad en un momento específico de la reacción. Por ejemplo, si definimos la velocidad instantánea que hay en este lapso de tiempo de 400 segundos a los 800 segundos, vamos a tener una cantidad media que va a ser la velocidad instantánea que se tiene para esta reacción. Esta velocidad instantánea entonces queda definida a partir de la pendiente o la tangente de la curva, la que nos interesa. En una curva de tiempo sobre la concentración, tenemos una serie de puntos y en cada punto podemos definir una pendiente. Esa pendiente nos queda definida, por ejemplo, la velocidad instantánea de desaparición, en este caso del cloruro de butilo, ¿sí? En un determinado tiempo. Lo que vamos a realizar es trazar una tangente en un determinado lapso de tiempo o bien en una cierta cantidad de concentración. En este caso tenemos 800 y este equivale a una concentración de 0.017 aproximadamente. Y en el tiempo de 400 vamos a tener una concentración de 0.042 molar. Realizando la operación obtenemos la velocidad instantánea. En un segundo ejemplo, bueno, nos pide con base a la figura que calculemos la velocidad instantánea de desaparición del cloruro de butilo en un tiempo específico que es t igual a 0, que sería la velocidad inicial. A partir de ahí tomaríamos una pendiente que pase por el punto inicial del tiempo 0. Trazamos una línea tangente. Esto puede prolongarse lo suficiente como deseamos hasta definir un valor. En este caso lo vamos a prolongar
hasta un tiempo de 200 segundos. En 200 segundos teníamos una concentración o disminuyó su concentración de 0.1 a 0.06. Tenemos la expresión para la velocidad instantánea del cloruro de butilo. Es una sustancia que se va a estar consumiendo y tenemos esta expresión con los rangos de valores para la concentración de 1 a 0.06, que sería el punto final menos el punto inicial o la concentración inicial menos la concentración eh, inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto obtenemos la velocidad instantánea. En las velocidades de reacción y la estequiometría siempre va a ser importante que se tengan ecuaciones balanceadas, no solo para cumplir con la ley de la conservación de la materia, sino también para poder definir a las velocidades de reacción que estos van a tener una correlación entre las cantidades de producto y las cantidades de los reactivos que se van a consumir. Considerando una reacción hipotética de A que produce B, la estequiometría va a exigir que la velocidad de desaparición de A sea igual a la velocidad de aparición de B. Digamos, en otros casos sería una relación o una correlación de 1 a 1. Pero, ¿qué ocurre cuando las relaciones estequiométricas no son de 1 a 1? Por ejemplo, tenemos el yoduro de hidrógeno, que dos moléculas de este compuesto va a producir una molécula de hidrógeno y una molécula de yodo. De forma general, podemos considerar a las reacciones como, considerando la ecuación química de A más B que va a producir C más D, podemos establecer las correlaciones entre cada una de estas sustancias en el lado de los reactivos y también en el lado de los productos. Bien, esta expresión matemática lo podemos definir como la velocidad va a ser igual a menos 1 sobre A minúscula por la velocidad de desaparición de A. Esto va a ser igual a menos 1 sobre B por la velocidad de desaparición de B, que también esto será igual a 1 sobre C por la velocidad de aparición de C igual a 1 sobre D por la velocidad de aparición de D. Podemos observar que en el lado de los reactivos siempre se van a expresar con signo menos y los coeficientes para esta correlación se van a tomar de los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. En el lado de los productos vamos a ver que las correlaciones tienen signo positivo y de igual manera sus coeficientes se tomarán de una proporción de los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Como nota importante, estas ecuaciones o estas correlaciones no van a ser válidas si se forman cantidades significativas de otras sustancias aparte de C y aparte de D. Esto puede ser de que en algunas reacciones no se llegue a completar totalmente, no se llegue a consumir todas las cantidades de sustancias en el lado de los reactivos. O bien se pueden generar otras sustancias además de las más conocidas. Si esas cantidades son significativas, por lo tanto, estas correlaciones
van a dejar de tener validez. Ejemplo, para ver estas correlaciones, vamos a ver el ejemplo de cuál es la relación entre la velocidad de desaparición del ozono y la velocidad de aparición del oxígeno. Antes de aplicar las relaciones que vimos anteriormente, es importante que verifiquemos que la ecuación química esté balanceada. Bien, como inciso B, si la velocidad de aparición del oxígeno es de 6.0 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo en un instante determinado, entonces, ¿cuál es el valor de la velocidad de desaparición del ozono en ese momento? Bueno, son dos incisos que vamos a resolver. Primeramente, vamos a determinar la relación de desaparición del ozono y la de velocidad de aparición del oxígeno. Tomando la ecuación que ya habíamos mostrado, la ecuación general, vamos a escribir esta ecuación de velocidad o de correlación entre la velocidad de aparición del ozono, tomando el coeficiente estequiométrico 1 sobre 2, igual a la velocidad de aparición del oxígeno con su coeficiente estequiométrico de 1 sobre 3. Bien, esta sería la solución para el inciso A. Y para el inciso B, ya nos dicen o nos proporcionan la velocidad de aparición de las moléculas de oxígeno. Por lo tanto, necesitamos conocer la velocidad de desaparición del ozono. Para ello vamos a sustituir en la ecuación o en esta relación que ya obtuvimos. Despejamos la velocidad de desaparición del ozono, llevamos el 2, lo llevamos hacia el lado de las moléculas del oxígeno y vamos a obtener 2/3 por la velocidad de aparición del oxígeno, que es 6.0 por 10 a la menos 15. Esto nos va a dar una cantidad de 4.0 por 10 a la menos 5 molar sobre segundo. En un segundo ejemplo, vamos a ver la descomposición del óxido nítrico, que se lleva a cabo conforme a la siguiente ecuación. Y nos piden si la velocidad de descomposición del óxido nítrico en un instante determinado de un recipiente de reacción es de 4.2 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo, ¿cuál es la velocidad de aparición del dióxido de nitrógeno y de la molécula de oxígeno o de la sustancia de oxígeno molecular? Bien. Primeramente vamos a establecer las correlaciones de velocidades entre la sustancia que desaparece y la sustancia que va apareciendo o el lado de los productos. En este caso tomamos el coeficiente estequiométrico para el óxido de nitrógeno nítrico y para el dióxido de nitrógeno. De estos valores ya conocemos la velocidad de reacción de descomposición para el óxido de nitrógeno. Bien, ya conocemos este valor de 4.2 por 10 a la menos 7 y vamos a obtener la velocidad de aparición para el dióxido de nitrógeno. Para obtener la velocidad de aparición del oxígeno, regresamos a esta correlación, establecemos menos un medio de la velocidad de desaparición del peróxido nítrico, del óxido nítrico, igual a 1 por la velocidad de aparición del oxígeno.
Ya conocemos este valor, por lo tanto, va a ser igual a 2.1 por 10 a la menos 7 molar sobre segundo. En la concentración y la velocidad, ¿cómo va a afectar? Ya habíamos visto en el subtema 4.2 algunos efectos que tienen unos factores en la velocidad de reacción. Y la concentración era uno de ellos que afecta la velocidad de reacción. Pero ¿cómo depende la velocidad al comienzo de la reacción debido a las concentraciones iniciales? Bien, podemos establecer las cantidades o las concentraciones iniciales, conocerlas al momento de iniciar una reacción química y de esta manera poder establecer la ecuación de velocidad para la reacción que estemos estudiando. Por ejemplo, tenemos el ion amonio y el ion nitrito para producir nitrógeno y agua. Inicialmente, bueno, nos dan los datos de velocidad de la reacción entre el ion amonio y el ion nitrito. Este experimento se realiza en agua a una temperatura de 25 grados centígrados. Bien, ¿en qué consiste este experimento? Eh, Principalmente tenemos las cantidades de las sustancias que participan en la reacción, los reactivos, y son estos reactivos que vamos a ir modificando la concentración inicial. Tenemos una serie de experimentos, este experimento lo vamos a hacer de manera repetitiva y lo que vamos a ir haciendo en cada uno de ellos es cambiar la concentración inicial de uno de los reactivos. En este caso, primeramente, eh, realizamos cambios en la concentración del ion amonio. Vamos a incrementar esta concentración, mientras que el ion nitrito lo vamos a dejar fija la cantidad de concentración. Y lo que vamos a observar es la velocidad inicial. ¿Cómo va a cambiar la velocidad al cambiar la concentración inicial de uno de los reactivos? En este caso, podemos observar que en la concentración inicial del amonio se fue cambiando casi el doble en cada uno de los experimentos y de la misma manera observamos que la velocidad inicial fue incrementando al doble en cada uno de los experimentos. Posteriormente podemos realizar un segundo experimento o los experimentos que sean necesarios y cambiamos la concentración de la siguiente sustancia, en este caso del ion nitrito. Mantuvimos constante la concentración inicial de los iones amonio y lo que se fueron modificando son de los nitritos. Se fueron modificando o incrementando casi al doble. Y lo que observamos en las velocidades iniciales fue que también se incrementaba al doble cuando se incrementaban las concentraciones iniciales del nitrito. En conclusión, la velocidad es entonces directamente proporcional a la concentración del ion nitrito y del ion amonio, elevados a la primera potencia. Esta expresión lo podemos determinar de manera global con respecto a la concentración y matemáticamente sería la velocidad igual a la constante K, que sería la constante de reacción o la constante de velocidad por las concentraciones de los dos reactivos, en este caso del amonio y del nitrito.
Una ecuación de velocidad para una ecuación química general de A más B que produzca C más D, lo vamos a definir en términos de la velocidad de, eh, de reacción de las sustancias reactivas. En este caso, la velocidad general va a ser igual a K, la constante de velocidad, por la concentración de uno de los reactivos elevado a una potencia por la concentración del segundo reactivo elevado a una potencia. La constante K de velocidad no va a ser en sí un número fijo, sino que va a depender del tipo de reacción y va a estar influido también por la cantidad de temperatura y la superficie o la forma que tenga la sustancia, el estado físico de esa sustancia. Los exponentes m y n van a representar números enteros o bien fraccionarios pequeños. Esos números exponentes, bueno, si conocemos la ecuación de velocidad y el valor de la constante de velocidad de una reacción, se puede calcular la velocidad de esa reacción para cualquier conjunto de concentraciones. Hablando específicamente para un tipo de reacción. Los exponentes m y n de una ecuación de velocidad se denominan órdenes de reacción. Se puede hablar específicamente de orden de reacción para un tipo de reactivo o de una orden, el, el, o el orden de la reacción en general. En este caso, podemos definir que la velocidad de reacción puede ser de un orden específico para el reactivo 1. Digamos, puede ser el orden de reacción del reactivo 1 va a ser m, o el orden de reacción para el reactivo 2 va a ser n, y el orden general de la reacción va a ser la suma de los exponentes m más n. Bien, para una reacción podemos tener el orden de reacción 0, 1 o 2. Entonces, si tenemos una reacción hipotética de A más B que produzca algo, un producto, lo podemos definir como la velocidad igual a K por la concentración de A más la concentración de B. Siendo que el exponente de A es 1, la velocidad será de primer orden con respecto a la sustancia A. O bien puede ser que la velocidad, el orden de, de reacción sea de primer orden con respecto a B. Y el orden general de la reacción va a ser la suma de los órdenes respecto a cada reactivo de la ecuación de velocidad. En este caso, para este ejemplo en específico, sería el orden de reacción de esta velocidad sería de segundo al sumar el exponente 1 de A más el exponente 1 de B. Algunos ejemplos de órdenes de reacción para, para diferentes reacciones químicas tenemos para el pentaóxido de nitrógeno u óxido nítrico. Esta sería
reacción de orden 1. Para la siguiente ecuación tenemos el cloroformo o triclorometano que reacciona con clorogas para producir tetracloruro de carbono más ácido clorhídrico. Bueno, en este caso la velocidad de reacción es la que estamos mostrando y el orden de esta reacción sería de 1/2. Podemos observar que en esta reacción tenemos un exponente 1 y tenemos el exponente medio. En la siguiente reacción de hidrógeno más yodo, esto va a producir dos moléculas de yoduro de hidrógeno como en forma de gas. La velocidad de reacción es la que estamos mostrando. Se puede notar que el orden de reacción con respecto a H es 1 y el orden de reacción con respecto a yodo es 1. Y el orden de reacción de manera general sería de 2, el orden general. Los exponentes de una ecuación de velocidad a veces, no siempre, van a ser iguales a los coeficientes de la ecuación balanceada. Sin embargo, los exponentes generalmente se van a obtener por vía experimental, ¿sí? Esto siempre es la manera como vamos a determinar estos exponentes. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación para obtener los órdenes de reacción. Considere la reacción A más B que produce C, cuya velocidad es K por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado. Cada una de las siguientes cajas representa una mezcla de reacción en la que A se muestra como esferas rojas y B como esferas azules. Vamos a clasificar de manera ascendente estas mezclas según su velocidad de reacción. Aquí tenemos las tres cajas. En cada una hay una concentración de una de las especies. Cada una de las esferas representa una sustancia y el número representaría el número de concentración para esa sustancia. Aplicando la ecuación de velocidad de reacción para este ejemplo, tenemos que en la primera caja hay 5 esferas rojas por 5 esferas azules al cuadrado. Esto nos da una velocidad de 125 K. En la segunda caja vamos a tener las esferas rojas o la sustancia A, 7 y 3 esferas azules, que esto nos da una velocidad de 63 K. Y en la tercera caja tenemos 3 esferas rojas y 7 esferas azules. Esto nos va a dar 147 K. Ordenando estas cantidades de velocidades, bueno, de menor a mayor, vamos a ver que la caja 2 es la que tiene una velocidad de reacción menor comparada con la caja 1 y esta menor, estas dos van a ser menor que la velocidad de reacción que se tenga en la caja número 3. En este ejemplo, de manera similar, vamos a obtener las velocidades de reacción para la caja 1, 2 y 3, pero ahora la velocidad de reacción o el orden de esta reacción es 2, ya que tanto en la ecuación de velocidad la concentración de A está a la primera potencia y la concentración de B está a la primera potencia. Por lo tanto, es una reacción de orden 2. El anterior era una reacción de orden
3. Bueno, eh, de esta manera calculamos las velocidades de reacción en cada una de las cajas y vemos que las cajas 2 y 3 van a tener igual eh, velocidades de reacción y en la caja 1 va a ser la mayor. Las unidades de la constante de velocidad no van a ser únicas. Estas van a ser diferentes dependiendo del orden de reacción. Las unidades de las constantes de velocidad dependerán, por lo tanto, del orden general de la reacción en la ecuación de velocidad. Por ejemplo, para una reacción de orden general 2, su expresión matemática de velocidad sería la que estamos mostrando, B igual a K por la concentración de A por la concentración de B. Despejando a la constante de velocidad K, tenemos velocidad entre el producto de las concentraciones de A y B. Las unidades de velocidad van a ser molares sobre segundo y las unidades de concentración va a ser molar. Al multiplicar la cantidad molar de A por la cantidad molar de B, vamos a obtener la unidad molar al cuadrado. Realizando la simplificación, obtenemos que esta sería la unidad de medida para la constante de velocidad en una reacción de orden general 2. Bien, el uso de las velocidades iniciales nos puede servir para determinar el orden de reacción en las ecuaciones de velocidad. Ya habíamos comentado que el exponente o el orden de la reacción se pueden determinar específicamente a través de medios experimentales. Por lo tanto, la ecuación de velocidad de cualquier reacción química puede determinarse experimentalmente. La mayoría de los exponentes de la ecuación de velocidad pueden ser 0, 1 o 2. Si una reacción es de orden 0 con respecto a un reactivo en particular, entonces los cambios de concentración no afectan a la velocidad. O sea, cuando tengamos una sustancia y esta tenga un exponente igual a 0, lo que significa es que ese reactivo no está participando como tal en la reacción. Podría considerarse que es un catalizador. El catalizador entra o participa en la reacción únicamente para acelerar, ¿sí?, la velocidad, pero no interfiere o no se combina. Por lo tanto, este catalizador podemos recuperar. Y la constante de velocidad no es dependiente de la concentración. Vamos a ver un ejemplo. Se midió la velocidad inicial de la reacción A más B con diversas concentraciones iniciales de A y de B. Los resultados son los siguientes. Tenemos 3 experimentos y en cada uno de ellos se fue cambiando uno de las sustancias del reactivo. En el primer experimento teníamos 0.1 de A y 0.1 de B y su velocidad inicial fue de 4. En un segundo experimento cambiamos la concentración de B, la concentración de A lo dejamos igual, 0.1, y la concentración de B, 0.2. Obtuvimos una velocidad inicial de 4. Y en un tercer experimento cambiamos la concentración de A y se mantuvo fija de 0.1 la concentración de B. Y observamos que la velocidad inicial cambió a 16. Ahora,
Nos piden determinar la ecuación de velocidad de esta reacción, la magnitud de la constante de velocidad, o sea, K, y la velocidad de reacción cuando la concentración de A es de 0.05 y la concentración de B es de 0.1. Primero vamos a obtener la ecuación de velocidad. Para ello necesitamos determinar los exponentes de la ecuación de velocidad. Vamos a determinar estos exponentes teniendo en cuenta la ecuación general de velocidad de K por la concentración de A al exponente m por la concentración de B al exponente n. Tenemos la tabla con los datos iniciales y vamos a tomar eh, de, de manera especial o específica aquellas concentraciones en donde inicialmente sean iguales, en este caso el de A para el experimento 1 y 2, y en donde se esté cambiando la concentración de B. Entonces vamos a establecer primeramente la relación de las velocidades 2 y 1, o sea, las velocidades del experimento 2 entre la velocidad del experimento 1. Como son iguales, esto nos va a dar 1. Ahora, de la misma manera, esta relación lo vamos a reescribir, pero empleando la otra parte o la otra porción de la ecuación de velocidad. K va a ser igual tanto en la velocidad 2 como en la velocidad 1 por la concentración de A tanto en 1 y en 2 del experimento es igual, y lo que se está modificando es la concentración de B. Esto nos va a servir para obtener el exponente n. De esta manera ya obtenemos que 1 es igual a 2 a la n. Y con antilogaritmos vamos a obtener el valor de n, el cual será 0. De manera similar, empleando la ecuación de velocidad, y ahora tratando o buscaremos aquellos datos en donde se esté cambiando la concentración inicial y final de una de las sustancias y la otra se mantenga fija. En este caso, en el experimento 2 y 3, la concentración de A es lo que está cambiando y la concentración de B se va a mantener. En este caso, el experimento 1 y 3. Bien, tenemos la velocidad de 3, que es de 16, y la velocidad de 1, que es de 4 molar sobre segundo. Esto nos da una relación de 4. Ahora sustituimos las concentraciones de las sustancias A y B para el experimento 1 y 3. Los valores de K son iguales, se cancelan, lo mismo que las concentraciones de B son iguales, se van a cancelar y únicamente obtenemos las concentraciones, la relación de concentración para A. Esto obtenemos que 4 es igual a 2 a la M. Con antilogaritmos podemos encontrar el valor de M, que va a ser 2. Ahora, la velocidad de la ecuación de velocidad para esta reacción va a ser igual a K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B al cuadrado. Podemos notar que de manera particular el orden de la reacción con respecto a la sustancia A es de 2 y el orden de la reacción con respecto a la sustancia B es 0. Sin embargo, el orden de reacción general va a ser de 2. B, aunque está en la ecuación o participa en la reacción,
Sin embargo, no influye para la velocidad de reacción. Y esto lo podemos constatar en la tabla cuando se cambió las cantidades de concentración de B, siempre se mantuvo la velocidad, no hubo modificación de esa velocidad. Ahora vamos a obtener el valor de K. Para obtener la constante de velocidad, vamos a tomar uno de los datos del experimento, de cualquiera, ya sea del experimento 1 o del 2 o del 3. Tomamos esos valores de un experimento y sustituimos en la ecuación de velocidad una vez que despejamos K. Tenemos velocidad entre la concentración que conocemos de A. 4 es la velocidad del experimento 1 entre la concentración de A, que es 0.1 al cuadrado. Y este valor de 4 por 10 a la menos 3, molar a la menos 1 y segundo a la menos 1, sería el valor de la constante de velocidad. Y en la solución C, la velocidad de reacción, con los datos del inciso A y del inciso B, sustituimos en la ecuación que obtuvimos en el inciso A, sustituimos los valores de K por la concentración que nos da el problema de 0.05 y obtenemos su valor de velocidad. Existen tres formas para medir la velocidad. Ya hemos visto de cómo podemos expresar la velocidad de una reacción, su expresión matemática. Pero ¿cómo podemos medir esa velocidad de reacción? Pueden haber tres formas. La primera, cuando en las reacciones se producen gases, como puede ser oxígeno o dióxido de carbono, un ejemplo sería el peróxido, que puede producir agua más gas oxígeno. Este podemos obtenerlo a través vía experimental, colocando una sustancia que sería el reactivo dentro de un matraz. Al producirse gas, ya sea por evaporación o a través de un medio de calentamiento, se puede producir gas, que en este caso, por ejemplo, del peróxido, en donde estaría produciéndose gas y el líquido quedaría en el matraz. Este gas se recuperaría a través del conducto y llenaría una jeringa. Esta se conoce como una forma de medir por vía de jeringa o el método de jeringa. El cambio de volumen que puede haber en la jeringa podemos convertir a unidades de concentración o a concentración y posteriormente dividiendo entre el tiempo que se lleva a cabo durante el cambio de volumen de un punto inicial a un punto final. Esto sería la manera como podemos medir la velocidad de reacción. Otra forma sería a través de un cambio de masa. En este caso, la velocidad de una reacción, en donde igual manera se produce un gas, puede ser medido por medio del cálculo de la pérdida de masa, debido al gas que se forma y escapa. Entonces, podemos mantener en un recipiente o en una balanza una cantidad específica de materia, de masa, que va a estar en equilibrio con unos pesos. Al emplear una reacción de combustión, pues parte de esta materia se va a convertir en gas, por lo tanto quedará aquí unas cenizas, que esto sería lo que generaría la diferencia de pesos.
Estas reacciones se emplean generalmente cuando se produce dióxido de carbono u oxígeno. Sin embargo, no es recomendable cuando se emiten gases de hidrógeno, ya que esta cantidad es muy pequeña y no se alcanza a medir. La siguiente forma de medir va a ser a través de una reacción de precipitación en una sustancia donde vamos a tener una disolución después de un momento, de un transcurso de tiempo que nosotros vamos a contabilizar a través de un cronómetro. Vamos a esperar hasta el momento que se forme un precipitado. Entonces este precipitado es lo que se tomaría su masa o se mediría en una balanza para obtener la cantidad de materia. Por ejemplo, para el tiosulfato, esto va a formar un precipitado de azufre, ¿sí? Sólido. Las demás sustancias quedará como una sustancia acuosa, líquida, en el recipiente. El dióxido de azufre, aunque es un gas, pero esto va a ser muy soluble en agua, por lo tanto es un poco difícil recuperar el dióxido de azufre. Bien, ¿cómo vamos a medir en esta forma? Podemos emplear una marca en el recipiente y tomar en ese momento el tiempo cuando se logra ver esta marca, y al transcurrir el tiempo y comenzar a precipitar esta sustancia sólida, pues cada vez se va a ir haciendo menos visible esta marca hasta que tengamos un tiempo determinado, ¿sí? Para obtener la cantidad de masa. Una vez que hemos detenido el cronómetro o determinado cuál es el lapso de tiempo, podemos vaciar el contenido del matraz sobre unos papel filtro, y este papel filtro, que previamente estará pesado por diferencias de pesos del papel menos la masa del papel más la sustancia precipitado, podemos conocer esa cantidad de masa en un determinado tiempo. Bien, estas serían las bibliografías que podemos emplear de manera auxiliar para estudiar este subtema 4.3 de velocidades de reacción.